En nome del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hola, vamos a empezar una formación para servidores de grupo de oración. Fui invitado a hacer esta formación para ustedes. Estoy acá en Brasil y ustedes en Argentina. Es una alegría muy grande volver a hablar con ustedes, a hablar sobre la importancia de nuestro llamado por hacernos carismáticos, hacernos un movimiento que multiplica la cultura de Pentecostés en la vida de la iglesia. Por eso vamos a hablar un poco de esta herramienta importante que tenemos en nuestro medio, que es el grupo de oración. Por eso vamos a hablar un poco sobre esto en este día de hoy. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre algunos aspectos muy importantes sobre la vida del grupo de oración. En un primer momento, ¿o qué es un grupo de oración? ¿O qué significa tener un grupo de oración? Participar en un grupo de oración. ¿Cómo se divide un grupo de oración? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo hacerlo acontecer? Los ministerios que tenemos en el grupo de oración y cómo hacerlo. Cómo hacer con que el grupo de oración esté siempre en trabajo, siempre desarrollando su misión. Por eso vamos a empezar hablando un poco sobre o que es el grupo de oración. El grupo de oración es una de las formas que tenemos dentro de la iglesia de evangelizar, de anunciar a Jesucristo a las personas, a las familias. Entonces ya podemos definir que el grupo es un lugar en que la evangelización tiene que ser bien realizada. Es importante a los servidores tener la conciencia de que, una conciencia pastoral, de que el grupo de oración no es la única forma de evangelizar dentro de la iglesia. Tenemos muchos movimientos, muchos otros grupos que tienen su peculiaridad, su espiritualidad, y que son también movidos por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos una especificidad, tenemos un llamado de Dios a vivirmos una cultura de Pentecostés, con los carismas, con los ministerios que el Espíritu suscita en nuestras vidas, en nuestro medio. Entonces, la importancia que tenemos también de pensar que la evangelización tiene que ser muy bien feita, muy bien realizada, ¿sí? En nuestro caso, una evangelización carismática, con la manifestación de los carismas, con la manifestación del poder de Dios, sin perder la identidad carismática. Esta es una realidad que tenemos que siempre tomar mucho cuidado, porque nosotros tenemos una facilidad muy grande de conducir nuestros grupos muchas veces por nuestro propio pensar, por nuestra propia realidad humana. No permitimos al Espíritu de conducir el proyecto de Dios, que es el grupo de oración, porque el grupo de oración es un proyecto de Dios. Tenemos que estar abiertos para la escucha. Señor, ¿o qué quieres hacer en mi grupo de oración? ¿Cuál es la misión de nuestro grupo de oración? Es importante nosotros conocemos la identidad, la especificidad. Y también tenemos acá en Brasil, y creo que también ustedes tienen, cada grupo de oración tiene un llamado de Dios. Cada grupo de oración tiene una misión, muchas veces diferenciada de otros grupos, porque
el público que se tiene es muy diferenciado. Por eso la importancia de pedir al Señor que nos dé la inspiración, la emoción y el discernimiento para vivirmos el grupo de oración según el corazón de Dios. Bueno, ¿cómo se divide un grupo de oración? Es importante saber que un grupo no se resume solo en el momento de la asamblea abierta, pero tiene un antes y un después. Por lo tanto, un grupo de oración tiene 3 momentos, ¿sí? Un antes, uno durante y uno después. 3 momentos muy distintos y que vamos a hablar un poco sobre ellos también. 3 momentos. Muchos grupos de oración viven más intensamente el durante, pero poco viven lo antes, que es la preparación del grupo de oración. El grupo de oración se principia antes del día del grupo. Tener que ser gestado en su corazón como una mujer embarazada que va a generar su hijo. También los servidores del grupo de oración tienen que tener este momento de generar en su corazón el grupo de oración. Después vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿sí? Y pocos viven un después. Es justamente eso que lo necesitamos modificar en nuestra mentalidad y descubrir más profundamente la misión que el Señor tiene para nosotros. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la estructura de un grupo de oración. El grupo de oración se divide en 3 momentos. El equipo de servicio, que antes, la asamblea abierta, que es el grupo de oración, que es durante el día del grupo de oración, y la perseverancia, la misión, formación, pastoreo, después. Yo creo que para muchos se pregunta más, acá es un poco distinto la situación que vivimos acá. Yo tengo la certeza de esto, mas no tengan una preocupación grande. Estamos acá a compartir con ustedes una realidad que para nosotros durante muchos años tiene efecto con que el grupo de oración se pueda crecer, se pueda desarrollar y ganar mucho más ministerios y trabajos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco sobre cada momento de este grupo de oración. El equipo de servicio. ¿O qué es el equipo de servicio para nosotros? Bueno, ¿qué es ese equipo? El equipo de servicio del grupo de oración es la responsable por la coordinación, los direccionamientos, la formación y la realización de la reunión de oración abierta. Entonces, este equipo es quien hace el grupo de oración acontecer. Este equipo es responsable por todo que se hace el grupo de oración, por la escucha de Dios, por la escucha de la dirección para el grupo, los proyectos que el grupo se va a desarrollar durante el año, toda la preparación, la programación para un año que el grupo de oración se va a desarrollar. Entonces, es importante tener un equipo fuerte, un equipo que ora junto, un equipo que prepara el grupo de oración, un equipo que va a orar para pedir al Señor cuál es la dirección para nuestro grupo de oración. Y este equipo empieza a generar en su corazón el grupo de oración. Se puede preguntar, ¿quién es parte de este equipo de servicio? Bueno, tenemos 2 realidades acá. En los grupos pequeños, todos los servidores, los siervos, acá hablamos siervos, ¿sí? Para ustedes servidores, y la coordinación general del grupo de oración. Para nosotros servidores no es quien coordina, sí, mas todos que tienen un trabajo están con un comprometimiento con el grupo de oración, para nosotros son servidores, son siervos, ¿sí? Tenemos después un coordinador de cada grupo de oración, que muchas veces ustedes llaman de
el servidor como la coordinación. Para nosotros tenemos una coordinación, ¿sí? Y los demás servidores del grupo de oración. En los grupos mayores, en los coordinadores de todos los ministerios que actúan en el grupo de oración, más la coordinación general del grupo de oración. Entonces, muchas veces, ¿por qué tenemos esa realidad? Tenemos grupos muy grandes, grupos con 300, 500 personas, algunos con 120, 150 personas, otros más pequeños. Los grupos mayores tienen un número de servidores mayor. Y para esto, hacer una reunión de escucha de Dios, de preparación del grupo de oración, es un poco difícil. Entonces, o que se hace? Hace que cada ministerio, cada trabajo dentro del grupo de oración tiene un servidor que es coordinador de ese trabajo. Ello participa junto con otros coordinadores de otros trabajos, de otros ministerios, el grupo de oración, en la reunión del equipo de servicio. ¿Para qué? Para el discernimiento, para la escucha de Dios, para dar una dirección para el grupo de oración de todos los trabajos que se desarrollan del grupo de oración. Me perdona, estoy un poco con dificultad de hablar porque cuando estoy con usted es más fácil hablar en castellano, ¿sí? Ahora yo tengo que me acordar de todo. Bueno, entonces esta es una estructura del equipo de servicio, ¿sí? Dentro de los ministerios, hablábamos que los grupos de oración tienen varios servicios que son los ministerios. Tenemos que comprender que todo servicio realizado dentro de una comunidad, de un grupo de oración, se llama ministerio. Un ministerio nace de un carisma natural de la persona, que la persona lleva con ella. ¿Sí? La persona tiene un carisma natural, una persona que canta muy bien, que tiene una voz muy linda. Es una persona que se puede estar se colocando a servicio de la comunidad, o de un carisma extraordinario concedido por Dios a esa persona para el beneficio de la comunidad. Entonces, el ministerio se tiene como una naciente, como una fuente, un carisma natural, personal, mas también un carisma espiritual. No solo los espirituales, mas también un carisma natural. Muchas veces una persona tiene un carisma muy lindo de hacer una preparación del lugar, de trabajar en los aspectos de preparación de todo, que muchas veces yo no tengo, mas ustedes tienen. También es un servicio que necesitamos hacer en el grupo de oración. El carisma solo se vuelve ministerio cuando se transforma en servicio para el bien de los demás y para la comunidad. Una persona puede tocar una guitarra muy bien, mas si no le gusta estar en el grupo de oración, solo le gusta tocar la guitarra en las fiestas, en un cumple, en otras ocasiones, mas no le gusta tocar para Dios, no va a ser un ministerio. Sí, es un carisma natural que la persona tiene. Por eso es importante comprender todos los carismas naturales que yo tengo puede volver a ser un ministerio. ¿Sí? Muchos tienen carismas, pero no los ponen en práctica. Y eso es muy fuerte. Eso es una situación que tenemos mucho en nuestros grupos. Personas que tienen un potencial muy grande, mas tienen miedo, tienen una resistencia en su corazón. Yo quiero decir a ustedes, no tenga miedo. El Señor te capacitó con sus carismas, los carismas naturales, también los carismas espirituales. Es importante poner los carismas a servicio de la comunidad. Bueno, ¿cuáles son los ministerios en el grupo de oración?
Entonces, los carismas naturales extraordinarios se transforman en ministerios cuando se ponen al servicio del reino de Dios. Ya hablamos sobre esto, ¿sí? Vamos adelante. Algunos ministerios dentro del grupo de oración. Bueno, vamos acá. Algunos que son más importantes. Acogida, almacenaje, animación, música, conducción de oración, la predicación, la oración por la sanación y la liberación, la intercesión del grupo, el pastoreo de las personas, los niños, las parejas y matrimonios, la consagración de los hogares, la formación, la acción social, juventud, la comunicación, redes sociales, la TV, la librería, la promoción de eventos, etc. Muchos, ¿sí? Un número muy grande de trabajos que se puede hacer el grupo de oración. Y muchas veces las personas entonces se preguntan, mas mi grupo no tiene todo esto. Sí, mas se puede tener. Por tanto, percebemos que el grupo de oración es un lugar donde muchos trabajos se ejercen, todos con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de todo trabajo en el grupo de oración? Llevar a la gente a un encuentro con Jesús y una experiencia con el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Todos los trabajos tienen un fin mayor. El fin mayor es llevar a la gente a un encuentro con Jesús. Todos los servicios dentro del grupo de oración apuntan a ese fin mayor. La evangelización y la experiencia de la cultura de Pentecostés en la vida de las personas. Por eso tengo que muchas veces pensar junto con los servidores. Yo tengo la conciencia de que yo tengo un llamado de Dios muy fuerte para anunciar la buena nueva del Evangelio, de la familia, de que hay una esperanza, de que hay una fuerza que está escondida en el corazón de Dios. Por eso, nuestra misión de anunciar la palabra de Dios. Siempre. Bueno, grupo de oración. Ahora vamos a hablar un poco de cómo funciona el grupo de oración. Hablamos un poco sobre la estructura, un antes, un durante y un después. Después, si alguien tiene alguna duda, vamos a hacer así. Se pasa para la coordinación de la diócesis, que después yo voy a hacer un pequeño vídeo para responder las preguntas de ustedes. Amén. Vamos en la secuencia ahora. ¿Cómo funciona en un grupo de oración? ¿Cómo se procesa todo esto? ¿Cómo tantos ministerios trabajan el grupo de oración? Se puede estar a preguntar ahora. Vamos a trabajar un poquito sobre esto y comprender. Para nosotros, algunos ministerios actúan de una forma directa el grupo de oración. Otros ministerios trabajan después del grupo de oración, como la visitación de los hogares, la consagración de los hogares, el trabajo con las familias, también la formación, los seminarios de vida en el Espíritu. Todo esto fruto del grupo de oración, después. O antes, el equipo que se reúne para la escucha de Dios, con la dirección que Dios quiere. Es importante, en muchos grupos, una persona sola hace la escucha de Dios. Para nosotros es importante que la comunidad, el grupo es una comunidad. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, se reunían para tomar las decisiones. Por eso la iglesia siempre se fue
un colegiado, un grupo de servidores que se reúne para hacer una escucha de Dios. Por eso, entonces, si tenía alguna duda, ahora sí. El grupo antes, la preparación. Durante el acontecimiento del grupo de oración y después los trabajos que debemos hacer, el atendimiento de oración, las visitas en los hogares y todo esto. Amén. Bueno, vamos adelante entonces. El grupo de oración se divide en varios momentos: la acogida, el rosario, animación, oración inicial, predicación, oración después de la predicación, los avisos finales y el final del grupo. ¿Sí? Para nosotros esa es la estructura del durante la asamblea abierta, el día del grupo de oración. ¿Sí? Eso es importante. Acá en Brasil nosotros tenemos una práctica del rosario que está acá, mas no todos los grupos de oración hacen esto, ¿sí? Mas en nosotros, en la mayoría de los grupos de oración, después de la acogida de las personas, hacemos para no tener un momento só de conversación en dispersión, mas para la preparación de las personas para la palabra de Dios, para la animación toda, hacemos, en cuanto se espera el principio del grupo, a oración de un rosario. ¿Sí? Eso es un poco pertinente a todos los grupos acá en Brasil. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cada una de estas partes del grupo de oración que tenemos acá. La acogida. La acogida, el grupo de oración comienza con la acogida en la puerta del lugar donde se realiza la reunión de oración. Y es importante este momento de acoger las personas que están llegando al grupo de oración. Es importante tener un equipo que acoge las personas, pues eso hace con que se sientan importantes, valoradas por estar allí con nosotros. Muchas veces es muy triste, percebemos que muchos grupos no tienen un equipo de acogida, ¿sí? La persona se va llegando al grupo de oración y no tiene nadie que le diga sea bienvenido, un abrazo, un cariño muy fuerte. Nosotros tenemos muchas experiencias de personas que tuvieron una experiencia con Jesús en un abrazo en la puerta, de alguien que le dice: Jesús te ama. Nos parece muchas veces para nosotros que ya tenemos un tiempo mayor en la renovación, en el grupo de oración, que no es tan importante. Yo quiero decirte que es importante. Necesitamos acordar a las personas que ellas son amadas por Dios. Y cuando hablamos sobre esto, el Espíritu empieza a hacer una obra en el corazón de las personas. Bueno, en la secuencia también es un momento de pastoreo, pues podemos percibir a las personas que faltan, el por qué no vinieron, el grupo pasado y otras situaciones. Porque muchas veces incorremos en el peligro de decir: la persona no quiere más caminar, la persona no tiene más la voluntad de estar en la presencia de Dios, mas muchas veces no conocemos la realidad de la vida de las personas. Una vez nos preguntábamos de una persona que había muchos grupos que no participaban más, y algunos de los servidores empezaron até mesmo a hacer una lástima. No, la persona no quiere más participar, no comunicó a nosotros lo que se pasó, la culpa es de la propia persona. Empezaron a hacer una lástima. Después de un tiempo yo encontré con la persona y le pregunté: hermana, ¿qué se pasa? ¿Por qué no estás más en nuestro grupo de oración? Y la persona decía que estuviera enferma durante más de 2 meses
y que nadie del grupo de oración se fue a hacer una visita a ella. ¿Comprende? Como é importante, então, ter esse momento de acolhida, mas também de fazer um pastoreio com as pessoas. Sim? Também, depois da acolhida, temos a animação. Então, acolhemos as pessoas, las traemos para dentro da igreja, do salão. Cada grupo tem seu espaço, sim? Vamos fazer o grupo. Agora vamos começar com a animação. Qual é o objetivo da animação em grupo de oração? Acolher a assembleia de las pessoas que vieram a participar do grupo de oração. É importante acolher com carinho, como se fueran as pessoas que Deus enviou a nós. Através da música, das dinâmicas, criar um ambiente de alegria. É importante isto, O grupo de oração é um ambiente de alegria, alegria do Espírito Santo. Também de relaxação, me perdona a palavra, eu tenho dificuldade, para as pessoas possam desarmar-se de suas inquietudes, de seus problemas. As pessoas, quando vêm ao grupo de oração, estão com muitos pesos, estão com tantas preocupações e necessitamos criar um ambiente de relaxação para que a pessoa se pueda preparar para escuchar, para acolher a palavra de Deus em sua vida, em seu coração. Ou seja, é necessário levar a pessoa a desligar-se do mundo a la de fuera y preparar el corazón de este hermano para una experiencia con Jesús. Por eso la animación es un momento importante, un momento en que el ministro de la animación, el ministro de música, tiene que tener una sensibilidad muy grande para percibir si su animación, si su conducción está en este momento haciendo lo que se destina, quebrando las barreras, derrubando las murallas, para que el Espíritu se pueda actuar después en los corazones. No se puede cantar una canción só porque es hermosa. Muchas veces una canción al principio se puede cantar el grupo todo. Muchas veces se canta muchas y muchas canciones, mas poucas canções tocam o coração das pessoas. Também não é a quantidade de canções que vamos cantar, que vamos animar, das dinâmicas, mas a canção que é própria para a temática que vamos viver neste dia. Bueno, como fazer esta animação? Cada animador tem uma maneira própria de conduzir. Nadie es igual a nadie, cada uno con su peculiaridad. Por eso necesitamos descubrir las personas que tienen el carisma de animación. Es como el propio nombre nos dice, un animador, ¿sí? Una persona que es desanimada, siempre de cara fea, siempre con muitas lástimas, não pode ser um animador. Um animador é uma pessoa sempre contenta, sempre muito alegre, para poder conduzir a assembleia a viver este momento de liberação, porque também necessita desta liberação. Com canções dinâmicas, abraça tu irmão, sale de tu lugar, dá uma sonrisa, uma boa noite, algo assim, para levarmos as pessoas a um momento de abertura para o Espírito Santo. Amém? Bueno, entre uma canção e outra é importante falar, mas não muito. Há animadores que muitas vezes hablam muito. Não é necessário isto. É importante motivar a assembleia para o que vamos viver no grupo de oração. É só isto. Muitas vezes se conta muita história, se habla muito. Não.
El Espíritu es que necesita actuar. Yo soy el canal del Espíritu en la animación. Bueno, siempre con alegría. Un tiempo máximo de 15 minutos, encerrando, preparando la asamblea para la oración inicial. Se termina la animación entonces con un canto que introduce la asamblea en la primera oración del grupo de oración. Por eso, ahora pasamos por un segundo momento, ¿sí? En que vamos a introducir la asamblea en la espiritualidad oracional. Hasta ahora estábamos haciendo una animación con los cantos, todos para tener una liberación, una abertura mayor al Espíritu. Ahora que la asamblea está lista, vamos para la dimensión de la oración inicial. Es el primer momento de oración, luego después de la animación. ¿Cuál es el objetivo? Preparar el corazón de los participantes a la palabra que va a ser proclamada. Este es el objetivo de la oración primera del grupo de oración. Por eso, la oración inicial tiene que estar en consonancia con la predicación que se va a realizar. Por eso es importante la persona que va a conducir la oración. Si no estaba en la oración de preparación, hablar con el predicador, con la palabra, con la dirección que tiene en su corazón. Muchas veces tenemos grupos en que no tenemos esa persona que hace la oración. Es importante decir que muchas veces tenemos un equipo de música muy buena, mas que no conduce la oración. Podemos tener los músicos que tienen también la unción, el carisma de conducción de oración. Por eso el grupo necesita hacer un discernimiento con la persona que Dios en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración, está poniendo como una persona con carisma de conducción de oración. ¿Sí? Entonces es importante tener, puede ser el ministerio de música, mas también hay ministerios de música que cantan muy bien, mas no tienen la capacidad de conducir una oración. Por eso tenemos entonces el ministro de conducción de oración, para preparar la asamblea para la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, en esta oración, ¿qué tipo de oración realizamos? ¿O qué se reza en este momento? La oración de entrega, una oración de amortización, clamamos al Espíritu Santo, una oración de sanación. Es muy difícil decir cuál es la oración que se debe hacer en este momento. La temática es importante cuando se ora, mas mucho más do que la temática, es importante la persona que va a conducir la oración tener la sensibilidad para escuchar de Dios cómo está la asamblea, o que el pueblo que está con nosotros necesita en esta noche. Entonces, es importante que quien va a conducir esté en consonancia con el tema y con el momento de la asamblea. Muchas veces yo puedo estar en consonancia con el tema que acá está, mas el tema, la asamblea está con un sentimiento muy diferenciado, muy distinto del tema. Entonces yo tengo que hacer una oración que prepare el corazón de las personas para el tema que vamos a desarrollar después en la práctica. ¿Comprende esto? Entonces es muy importante para tenermos un grupo que va a tener una secuencia. Se empieza con la acogida, después con la animación. La persona está siendo preparada como una tierra que se prepara para la semilla que va a caer en su suelo.
¿sí? Entonces, vamos adelante. Bueno, ainda que tipo de oración realizamos. Por eso, el ministro de oración tiene que estar abierto al Espíritu Santo para sentir la asamblea en este día. Muchas veces tenemos una asamblea muy dura, una asamblea con muchas heridas, una asamblea que tiene un peso muy grande. Necesitamos de una oración. Si la animación con las canciones no hicieron la liberación que necesitaba, en este momento es importante que la oración lleve a las personas a experiencia del amor de Dios, una experiencia con el Espíritu Santo, y por eso después van se abriendo para la escucha de la palabra de Dios. Bueno, es importante estar listo para dar una dirección nueva si es necesario en la oración que se había planeado, ¿sí? Muchas veces hacemos un planeamiento, mas el Espíritu después, por la necesidad del pueblo que están en la asamblea, es otra. Y por eso tenemos que estar siempre listos para la dirección del Espíritu Santo de Dios. Bueno, después vamos para la predicación en el grupo de oración. La predicación en el grupo de oración será realizada por el predicador a partir del discernimiento hecho por el equipo de servicio del grupo. Antes, el equipo se reunió para orar, para hacer una escucha de Dios, por eso ya tiene una dirección que se fue pasada al predicador, que va a hacer una prédica sobre esta temática. Normalmente se permite que el predicador escoja la palabra, ¿sí? Siempre en conformidad con el tema que el Espíritu suscitó en la reunión de la preparación para el grupo. Muchas veces el equipo de servicio, cuando estaban a orar, tenían de Dios una palabra que es fuerte. Entonces se comunica al predicador que esta palabra tuvimos en la reunión, y por eso una palabra fuerte, y el predicador entonces va a utilizar la palabra que el equipo también tiene. Mas es importante permitir que el predicador tenga la libertad, porque muchas veces tiene una facilidad mayor de hablar de la misma temática con una otra palabra, y después se puede juntar las dos palabras, la que tiene la facilidad con la palabra que el equipo de servicio tenía durante la preparación. ¿Sí? ¿Comprende esto? Muy bien. El predicador debe tener cuidado de no desviar el tema de aquel que le fue dado por el equipo del grupo de oración. Entonces, siempre tomar el cuidado. El predicador, ya teníamos acá muchas veces problemas como esto, ¿sí? Yo predicador, yo estaba a orar en mi casa y el Espíritu me dio una otra dirección. No. El equipo, por eso la importancia del equipo de servicio que ora, que tiene escucha de Dios, ¿sí? Para dar la dirección al grupo de oración. La responsabilidad del grupo de oración, el crecimiento de todo el grupo, es del equipo de servicio del grupo de oración. Por eso, la importancia de hacernos siempre la oración de preparación del grupo de oración. También la predicación siempre deberá tener un carácter querigmático. Esto es decir, siempre llevando la asamblea a dar una respuesta de adhesión al proyecto de Dios en su vida. La palabra tiene que tener una fuerza de tocar los corazones, para que las personas tengan una voluntad de cambiar su vida por la palabra escuchada en el grupo de oración. El tiempo de predicación debe ser en promedio 20 minutos y como máximo 30 minutos, ¿sí? Para tener tiempo suficiente para la oración final, después de la predicación. Por eso ahora ya tuvimos la oración que preparaba las personas para la palabra de Dios, la predicación. Ahora
al término de la predicación tenemos un nuevo momento de oración. Oración después de la predicación. ¿Por qué? ¿A qué se destina esta oración? La oración después de la predicación es una respuesta a la palabra que fue anunciada. Es importante. Es una respuesta del corazón de las personas a aquello a que Dios habló en nuestro corazón para nosotros. La oración puede ser conducida por el propio predicador, si él mismo siente y tiene carisma de conducción de oración. Tenemos muchos predicadores que son muy buenos en la prédica, la enseñanza, mas tener una dificultad después en la conducción de la oración. Y es importante el grupo tener entonces a alguien que hace esta oración después de la predicación. Cuando él mismo no tenga esa facilidad, un miembro del ministerio de oración y conducción del grupo realizará la misma. Puede ser la misma persona que condujo la oración inicial, ¿sí? Por eso tenemos que tener siempre a alguien listo para hacer. La oración pide la sanación, la liberación, el bautismo en el Espíritu Santo, la manifestación de los carismas. Todo esto es el momento de vivirnos como grupo de oración. Después de la animación, del cantos que van abriendo el corazón, de la oración que preparó nuestro interior para la semilla de la palabra que ahora fue lanzada en nuestro corazón, ahora el momento de dar una respuesta. Sí, Señor, yo quiero al Espíritu en mi vida, yo necesito de liberación, yo quiero renunciar a todo mal en mi corazón. El momento fuerte del grupo de oración es la oración después de la prédica. Rezamos entonces por las familias, unos por otros. En fin, creamos un clima de unción para que Dios pueda realizar una obra en los corazones. Por eso, para conducir la oración después de la predicación, es importante tener los carismas, tener personas que tengan fuerza de oración, unción y carisma de oración. Bueno, después de todo esto, ahora vamos a los comentarios finales, ¿sí? Ese momento pertenece al coordinador o vice del grupo de oración. Uno de los dos tiene que estar siempre en el grupo. Y es él quien debe comunicar las advertencias, dar las coordenadas sobre los proyectos que el grupo tiene, que están se sucediendo. Según momento se hace entonces un sorteo de las imágenes. No sé si en Argentina se hacen esto, mas acá en Brasil tenemos siempre, principalmente porque tenemos la Secretaría de Matrimonios que trabaja, tenemos las imágenes de la Virgen, la imagen de la Sagrada Familia, que muchas veces son sorteadas para hacer una visita a las casas de las familias. Entonces, en este momento final también hacemos esto. Invitamos a las personas a abrir en su casa para una visita, una oración para consagración de los hogares. Todo esto es un trabajo que se procesa después del grupo de oración. Por eso también es un momento importante en el grupo de oración. Se acoge a los que vinieron por la primera vez. Es importante esto, ¿sí? La persona necesita sentir en su corazón que yo quiero estar más veces acá. Yo me siento una familia con estas personas que están acá. También el momento de llamar a las personas que hacen cumpleaños de Navidad, bodas de matrimonios. Invita a que vuelvan al próximo grupo de oración, y si tiene un aviso sobre una prédica especial, un grupo especial que vamos a tener. Todo esto es el momento importante. Por eso la dirección del grupo debe estar a frente de este momento, ¿sí?
Y después se conduce la oración por los pedidos de la cajita de oración. Acá tenemos siempre las personas en la acogida van a recibir un papel, una papeleta para poner sus necesidades y al final hacemos, yo creo que también ustedes tienen esto, ¿sí? Para al final hacer una oración por la cajita de oración. Muy bien, después vamos al final. Ahora, ¿no tenemos más nada? Sí, lo tenemos. Es un momento importante al final. Es importante siempre, al final del grupo de oración, crear un momento de abrazo de la paz, de una palabra de motivación. Es importante en este momento que los ministerios de acogida y para las familias estén atentos a todos los que vinieron, principalmente los que vinieron por la primera vez, para ir hasta los mismos, acogerlos de una forma diferenciada, preguntando el nombre, invitándolos a perseverar, porque muchas veces las personas participan del grupo de oración, llegan y se van y nadie habla con ellos. Es muy triste esto, ¿sí? Por eso es importante que los servidores no tengan prisa de irse. Acá no sé, mas en Argentina, mas en Brasil, muchas veces hay muchos grupos que la persona, cuando hace cantar la última canción, ya está en la calle para ir para su casa. Entonces, yo soy servidor. El servidor, el primero a llegar, el último a salir. Es importante eso. Pues muchas veces después del grupo, las personas pueden necesitar de una palabra, de una oración, de un momento de atención, de escuchar, de que hablar algo que está necesitado. Y quien sabe, necesitan después de una visita en su casa, yo no lo sé. Hay muchas realidades que tenemos también acá. Muy bien, llegamos al final de nuestra formación. Yo creo que pude compartir con ustedes un poco de cómo la realidad de nuestros grupos de oración acá y también de los grupos que tenemos vivido en muchos lugares que tenemos visitado con nuestra misión, con evangelización. Por eso, yo quiero decirte, no tenga miedo. No tenga miedo de como grupo de oración, hacer un discernimiento. O que necesitamos hacer para nuestro grupo de oración, traer las personas para una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. De tantas cosas que hablamos acá. Hablamos sobre varias realidades del grupo de oración. Yo le pregunto, en su grupo de oración, tal vez usted ahora tenga detectado que falta algunos aspectos que son importantes. ¿Cómo están los ministerios, los trabajos dentro del grupo de oración? Que Dios pueda bendecir a ustedes, que Dios bendiga a su grupo de oración y que el Espíritu de Dios venga a darte fuerza para caminar. Yo quiero orar con ustedes. Señor, yo te doy gracias por estos hermanos que hoy están acá con nosotros a escuchar esta formación. Que tu Espíritu les dé sabiduría, les dé fuerza, les dé, Señor, el fuego del Espíritu para conducir y traer para esta diócesis una fuerza nueva en los grupos de oración. Que Nuestra Señora, Madre de las Familias, pueda interceder por nosotros hoy y siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios bendiga a ustedes y en breve estamos juntos. Hasta luego.